Por ejemplo, aquí ya me adelanté poner, dice, determinar el dominio analítico y gráfico de la función. Generalmente hemos trabajado el dominio analítico. Calcular cuánto vale en un determinado punto, o bien la función, cómo se simplificaba. En este caso, pues ahí tenemos una, dos y tres pues gráficas simultáneamente. Pero aquí el asunto es, bueno, ¿qué es lo que va a suceder en dominio? Pudiéramos decir como una aproximación, que no nos da mucha información, podríamos decir que es igual al conjunto de los pares ordenados X, Y. Tal es que estamos hablando del espacio del plano, espacio 2, cuyo dominio entonces va a ser el dominio de la función f1, que podemos llamarle esta f1, la otra f2, etcétera, que debe intersectar con el dominio de f2, y la f2 que también debe intersectar con el dominio de f3. Bueno, esto pues es pero muy escueta, no nos da mucha información. Pudiéramos mejorarla. Ahora nos vamos con las funciones. Por ejemplo, f1. Encontramos pues de que es x cuadrada menos la y y menos 1. Esto podríamos mejorarla diciendo que x cuadrada menos y menos 1, como es una raíz, puede ser mayor o igual a 0. Para la f2, en las restricciones, menos el logaritmo natural de estos valores, menos 6y menos x cuadrada menos la 3y cuadrada. ¿Qué debe suceder? Pero lo que está después de lo que se le está sacando logaritmo. Entonces quiere decir que menos 6y menos x cuadrada menos 3y cuadrada es 3y cuadrada. Esta sí debe ser logaritmo de 0, no existe, entonces por eso mayor que 0. Creo que ya algunas veces ya lo vimos en algún ejercicio. F3 menos el logaritmo natural también, pero de la última y más 1. Esto implica que y más 1 debe ser también mayor que 0. Bueno, esto entonces ya nos lleva a poder dejar un poco mejor el dominio. Entonces el dominio de esta función, que consiste en los pares ordenados x, y, que pertenecen al espacio 2, tal es que, ahora sí, x cuadrada menos y menos 1, que debe cumplir la condición mayor o igual a 0, intersecte por el siguiente, que es menos y, menos 6y, menos x cuadrada y menos 3y cuadrada, con su condición que debe ser mayor que 0, y que también intersecte la otra, la última, que sería y más 1. Y más 1, que también debe cumplir con la condición mayor que 0. Esto pues ya mejora un poquito el dominio, la definición del dominio. Bien, hasta allí, digamos, es la parte de lo que es el dominio analítico. Hasta aquí estamos trabajando en el analítico. Pero muchas veces queremos o debemos ir un poquito más allá del analítico, que nada más quede y ya, como una definición. Entonces, para el dominio gráfico, hay que trabajar un poquito más. Entonces, dominio gráfico, vamos a trabajar ahora. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos que
Pues todas las funciones que tenemos aquí arriba, para no volver a repetir, todo esto. Entonces, quiere decir que para F1, para la función F1, que consiste en x cuadrada menos y menos 1. Bueno, quedó que es igual o mayor o igual a 0. Esa es la primera. Pero esto nos implica algo. ¿Qué hay que hacer para poder identificar su dominio? Ah, bien, lo vamos a llevar a una situación que x cuadrada menos y menos 1 lo vamos a igualar a 0, o sea, temporalmente. ¿Sabemos? Es lo que vamos a identificar todavía. Pero para poder trazar, tenemos que identificar en este caso un valor, que en este caso es, obviamente que esto implica lo siguiente. Ah, bien, dejar una de las, o sea, una de las variables, perdón, y, que es igual a x cuadrada menos 1. Entonces ya tenemos allí algo que nos permite trabajar la función de una manera gráfica. ¿En qué consiste? Bueno, sin duda ustedes ya dirán, ah, sí, efectivamente, hasta aquí no dijimos qué tipo de gráfica era. Pero ya se vio entonces en este momento que esta función está generando una parábola, ¿sí? Es decir, cuando x sea igual a 0, llévale para irlo trazando. Voy a hacer otro con otro color. Entonces observamos que cuando cuando x es igual a 0, está x, entonces y vale menos 1. Perfecto. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos ir dando valores diferentes, más pequeñitos, hasta que, por ejemplo, podríamos decir cuando x, aquí ya quedamos que x es igual a 0, hasta aquí. Entonces decía pues de que cuando x le vamos a dar 1 positivo, y un positivo, entonces aquí 1 menos 1 le va a dar 0, y vale 0. Cuando x le damos el valor negativo, o sea, estamos aquí, y también cumple. De tal manera que ya tenemos puntos que me generan y me dicen cómo es la forma de en este caso, la parábola. Bien, hasta allí todo va muy bien, pero ahora la pregunta, ¿el dominio está dentro o fuera de la parábola? ¿Sí? Aquí obviamente que estamos diciendo, igualamos a 0, pero dice la condición que mayor o igual a 0. Entonces, esta es una frontera. Pero la pregunta es, bueno, ¿el dominio está dentro o fuera de la parábola? Entonces hay que probar, digamos, en este caso, probar dónde está. ¿Sí? Una prueba, para que eso me va a definir. Por ejemplo, para un punto, por ejemplo, el punto 0x, 0y. Ah, bien, entonces tenemos allí la función. ¿Dónde quedó? Aquí está, por allí. Sería donde es 0 al cuadrado. Estamos trabajando sí, aquí. 0 al cuadrado menos 0. Porque estamos diciendo que tanto x como y sean 0. ¿Sí? Y sustituimos y el siguiente sería menos 1. Y dice aquí, ¿dónde está? Aquí. Dice que es mayor o igual a 0. A ver, aquí me faltó. Y me faltó poner el menos 1. Dice la condición que debe ser mayor o igual a 0. Entonces, estamos diciendo, coloco el punto, 0, 0. ¿Es cierto esto? Que menos 1 es mayor o igual a 0. Eso es falso, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que el dominio, este punto no pertenece al dominio de la función. Se puede probar, por ejemplo, en algún otro punto que esté, por ejemplo, aquí. Y
no sé, a lo mejor un medio en X, un medio en Y se va a tener, digamos, por ejemplo, aquí, menos un medio al cuadrado, un medio al cuadrado y un medio al cuadrado. El otro sería menos un medio, menos uno. Entonces, si nos vuelve a dar una inconsistencia, quiere decir que este punto tampoco está, este tampoco está. Eso me está mandando a decir que el dominio está fuera de la parábola. ¿Sí? Todo lo que esté fuera de la parábola es parte del dominio. Su límite obviamente es esta frontera, que como dice, mayor o igual a 0. ¿Sí? Puede valer aquí donde quedó, aquí, mayor o igual a 0, sí lo puede tocar, entonces sí estamos, porque dice que el 0 sí lo acepta. Cuando es mayor que o menor que, quiere decir que no está tocando la frontera. ¿No? Muy bien, entonces ya tenemos identificado el dominio de lo que corresponde a la parábola. De esa manera nosotros lo podemos probar. Muy bien. Vamos a ver ahora la siguiente, que es, hasta aquí ya tenemos la primera. ¿Sí? Ahora tenemos la siguiente, que es menos 6, y menos x cuadrada, menos 3y. Sería trabajar con esta. Bueno, entonces, voy a aquí. Entonces tenemos que para F2, que es menos y menos x cuadrada y menos 3y cuadrada. Eso nos dijeron que debe ser mayor que 0. Pero esto ahora implica lo que hicimos hace un momento con la parábola. Que menos 6y, implica que menos 6y, menos x cuadrada y menos 3y cuadrada, lo vamos a igualar a 0 temporalmente para poder trazar. Bien, pero por el momento pues no sabemos exactamente qué forma tiene. Esto me lleva a que x cuadrada más 3y cuadrado más 6y es igual a 0. ¿Sí? Esto implica, bueno, aquí ya es un paso algebraico para sacar un binomio. Más 3, aquí lo estamos, y vamos a factorizar esta parte. ¿Verdad? Y cuadrada más 2y, más, aquí vamos a agregar, porque estamos buscando el cuadrado de ese binomio. 1 sería al cuadrado, 1 al cuadrado, y lo resto aquí también, 1 al cuadrado para compensar. Aquí se me cerró un poquito, eso lo igualamos a 0. Esto me está llevando a que esa factorización, o sea que x cuadrada más 3y más 3, aquí es donde está el reemplazo, ¿sí? Más 3, me interesaba entonces que más 1 esté elevado al cuadrado, ¿sí? Y menos 1, que es el que estamos finalmente agregando, y esto va a ser igual a 0. Bueno, aquí son pasos un poquito de completar en este caso, el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Muy bien, esto ya nos llevó a que x cuadrada más 3, pero ahora esa, ya y más 1 elevado al cuadrado. Bueno, aquí tengo 3 por 1 y menos 1, este 3, el 1 con el 1 se están nada más sumando. Entonces aquí tengo un menos 3, ¿sí? Para hacer las sumas, y esto dio exactamente. Bien, eso ya me está dando una forma. ¿Sí? Ya está entonces el cuadrado de ese binomio que necesitábamos.
Entonces, quiere decir que X, si lo dividimos, o sea, este 3, inclusive lo hubiera podido pasar de una vez allí. Es decir, que me quede X cuadrada, más, repito otra vez, 3y más 1, que ya está elevado al cuadrado. Decía entonces que eso se fue a la derecha. Bueno, quiere decir entonces que al dividir entre 3, el y más 1 elevado al cuadrado, lo divido entre 3 entre 3 me dio la unidad. Si quiero le dejo la unidad para completar nada más la forma. Y ahí está. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Se trata de la ecuación de una elipse. Ahí está. Entonces se trata de una elipse, ya sé la forma. Esto me llevó ahí, ¿no? Entonces aquí un pequeño paso algebraico y luego ya llegamos. Bien. Vamos a seguir entonces arriba. Ahí vamos. Bueno, aquí pues nos vamos ya directo a lo que es la forma, elipse, según lo que veo allí. Entonces tenemos que el centro de esa elipse está precisamente en -1. ¿Sí? Y que todos, pues sabemos que va a venir más o menos así. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces ya quedamos que su centro, de acuerdo a la forma que tiene, su centro está en -1. Y entonces lo que vamos a hacer es encontrar si efectivamente, ahora viene otra vez la pregunta, ¿dónde está dentro o fuera de la elipse el dominio? Podemos hacer una prueba así como la de hace un momento. Entonces, por ejemplo, para la prueba de dónde está el dominio, por ejemplo, agarramos ver si el punto 0 menos 1, por ejemplo, uno que tenemos a la vista. ¿Dónde está mi función original? F1, la F2, por acá está. Entonces es -6. Estamos diciendo que lleva algo a -1. Aquí está. Esto. Menos el X, pero X estamos diciendo que sea igual a 0. ¿Sí? Y menos 3, la función, pero estamos diciendo que sea -1 la y, en este caso, elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí este término se vuelve menos por menos, le va a dar más, le da 6 positivos. Entonces, aquí sería 6, aquí sería 0, y aquí sería más -3, porque está elevado al cuadrado. Eso me está dando un valor 3, o sea, aquí está igualado con 0. De tal manera que ya podemos, aquí voy a borrar esto, que me está estorbando. Muy bien. Entonces quiere decir que al final me quedó que 3, según la definición, dice que es mayor que 0. Y es donde está F1, F2, F2. Bueno, es la que acabo de borrar. Entonces quiere decir que esto sí es congruente. Quiere decir que este punto que tengo aquí, 0, -1, sí es parte del dominio. Y así podemos estar probando. Significa entonces que lo que está dentro de esa elipse es el dominio. Y ya tenemos entonces en la otra figura. Bien, con esto ya tenemos dos.
Nos vamos a la tercera función, la F3. La F3 dice que es Y más 1. Y más 1, y quedó que debe ser mayor que 0. ¿Verdad? Esa es la condición. Esto implica, para poderlo trazar, que Y más 1 lo igualemos a 0 para poderlo trazar. De manera que aquí Y va a ser igual a menos 1 siempre. Ahí ya quedó la función. ¿Eso qué significa? Que me está generando, aquí tenemos los ejes, y va X, Y. Y entonces trazamos. Ya vimos que se trata de una recta. Se trata de una recta con valores. Aquí sería menos 1. Entonces aquí está esa recta. Y igual a menos 1. Muy bien. Y surge otra vez la pregunta. ¿Está el dominio arriba de la recta o debajo de la recta? Hay que probar entonces. Una prueba. Por ejemplo, aquí, si se me ocurre, para el punto X0, Y0, ¿sí? Entonces tenemos que aquí sería Y más 1 igual, mayor que 0. Esa es la condición. Estamos diciendo que entonces aquí Y le estamos dando el valor de 0 más 1, mayor que, en este caso 1 es mayor que 0. Entonces quiere decir que en el punto, este punto, que es X0, 0, Y0, está dentro del dominio de la función, en este caso de la recta. Significa entonces que el dominio de la función está, en este caso, arriba de la recta que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces ya tenemos las tres regiones. Tenemos la parábola, tenemos la elipse y tenemos la recta. Perfecto. Pero ahora por ahí nos quedó, de acuerdo a la definición de analítica, decía que todas se tienen que, el dominio está en donde se intersecten las tres regiones. Entonces ya tenemos allí, podemos dibujarlo nuevamente, o bien sobre esta, pero más vale mejor que esté separado. Vamos a hacer entonces aparte. Esta, aquí, cerremos esta. Está entonces, en primer lugar, paso la parábola. Está en menos 1, y va aquí. ¿Sí? Aquí más o menos. Y todo lo que está fuera de la parábola es lo que este es su dominio. Ahí está. Está fuera. Bueno, ahora agarramos lo que era lo que es la elipse. La elipse agarró aquí. La elipse agarró esto. Más o menos. Sí. Y todo lo que está aquí, todo incluyó, ¿verdad? Todo. Así era la elipse. Ahora tenemos la recta que también toca, está en menos 1. ¿Sí? Y está todo lo que está arriba de la elipse, perdón, de la recta. Entonces, por aquí, ¿qué va a suceder? ¿Dónde se está cortando? Bueno, aquí la parábola está diciendo hasta aquí llega el dominio. Entonces quiere decir que, y luego la elipse dice que está todo lo que está dentro de la elipse. Pero luego dice aquí la recta,
todo lo que esté de esta recta hacia arriba. Entonces quiere decir que la otra parte es otra vez esto. Esto que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces todo eso que está sombreado con doble, vamos a hacer doble cuadrícula. Ahora sí, ya nos ayuda a identificar que el dominio de las tres funciones simultáneamente es esta región, ¿sí? Tal como se decía al principio en el dominio analítico. Todo lo que se intersecte las tres, aquí intersecta todo lo que está fuera de la parábola. Intersecta todo lo que está intersecta de la elipse. Intersecta todo lo que está de la recta. Entonces, este sería el dominio analítico de la función, de las tres funciones simultáneamente. Esto les va a servir, quizá ahorita en el momento, pues bueno, es un número, un ejercicio, adelante. Sí, Es adelante. una pregunta, ¿y ¿Cuál cómo se expresa el resultado? ¿Cómo se expresa? Ah, bueno, aquí es donde ya, en este caso se puede usar cualquiera de los tres que ya vimos, ¿sí? Donde, donde les dije, hasta aquí termina el dominio analítico, donde quedó una, dominio igual, que ya decía un poquito más, pares ordenados X, Y, están todos en el plano, pero ahí se decía, donde se dijo que X cuadrada menos Y y menos 1, decía que es mayor o igual a 0, ¿sí? Y que intersecte con la siguiente que es menos 6Y, menos X cuadrada, y el otro término, menos X cuadrada, menos 3Y cuadrada, y luego intersección con esto ya lo tienen ahorita en su nota, lo completa, y más intersección con la recta. Eso es lo que me está diciendo. Pues ahorita esta sería la expresión que pudiéramos usar, porque sí se está cumpliendo, ¿verdad? Por ejemplo, quedamos que esta es de la parábola, que intersecte con quién, con la elipse, y el siguiente, que intersecte con quién, la recta. ¿Cuáles son o qué región se refiere? Se refiere a esta y a esta nada más, porque intersecta todo lo que está sobre la recta. Intersecta lo que está dentro de la elipse, pero lo limita la recta. Aquí intersecta nada más todo lo que está fuera de la parábola. Esta sería infinitamente grande si no hubiera ningún límite. Entonces, esta sería la definición de dominio representado en de dominio gráfico. ¿Sí? Creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? ¿O no era esa? No, más bien cómo anotar el resultado, pues, porque Pues sabemos pues, que, es esto, justamente. ajá, No es, como no estamos dando valores, es esto. Por eso se dice que es gráfico. Dominio bueno, gráfico. sería prácticamente una forma, sería gráficamente. Eso. Ya analíticamente es todo esto. Aquí me está expresando. La gráfica es cuestión visual. Cualquier punto que esté aquí dentro de la parábola, no lo debes tomar porque no cumple con la condición del dominio de las tres funciones, ¿verdad? Si agarraras un valor afuera de esta recta, abajo de esa recta, no está dentro del dominio. Pero entonces, todos los valores que existan aquí, en esta región que está aquí cuadriculada ya, cualquier valor que tomes de allí cumple con las tres funciones, ¿verdad? Que está fuera de la recta ese valor. Vamos a suponer que agarras un valor aquí, fuera de este puntito, ¿verdad? Cumple que está fuera de la parábola, cumple que está dentro de la elipse, cumple que está arriba de la recta.
y entonces ese punto sí pertenece al dominio de las tres funciones. ¿Sí? Entonces, si no hay otra, por el momento sería así como lo tenemos aquí, y ya cuando le demos valores aquí, ya se tiene que probar que efectivamente cumpla en los tres, ¿verdad? Es lo que pudiéramos expresar en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero pues de que vayamos. Vamos a ver en cuestión, esto era algo que se les pudiera presentar, pero me interesaba mucho este tipo de problema que les pudiera aparecer. A veces en las series de ejercicios puede que diga, bueno, represéntame el dominio de las tres funciones o tres problemas que simultáneamente deben de cumplirse. Bien, paso a otro ejercicio, sí, de los que puedan aparecer en su serie. Bueno, volvemos entonces a la situación gráfica. Por ejemplo, nos dice dibujar. Es dibujar la superficie dada por la función. Entonces nos dan que la función es g, x, y, igual, un medio, y. Bueno, pareciera algo raro, porque dice, bueno, si aquí nada más vemos que es una sola variable. Bien, podemos, como es una cuestión gráfica, por ejemplo, podemos dar valores. Es decir, esto sin duda ya se dieron cuenta que si trazo aquí en una que sea Y y Z, por ejemplo, Y y Z, estamos en ese plan. Bien, ¿por qué? Porque para nosotros este Z es igual a siempre será igual a un medio de Y, según la función. ¿Verdad? Bien, podemos entonces, para poder tener algo de información, generar una tablita, por ejemplo, para Y y para valores de Z. Bueno, entonces, por ejemplo, se nos ocurre que, digamos que para -2, ¿cuánto vale Z? Vale -1. Cuando valga -1 o Y, entonces Z vale -1,5. Cuando yo dé el valor de 0, pues automáticamente Z también vale 0. Si nos vamos, cuando le dé Y ya positivo 1, Z va a valer 1,5. Y si me voy cuando sea 2, ya vale 1. Entonces ya tenemos valores. Tenemos valores para trazar. En primer lugar vemos que cuando Y es igual a 0, también Z es igual a 0. Estamos en este punto. Si por ejemplo ya estamos, y aquí va a ser negativo, va a ser menos, por ejemplo, -1, Z vale -1,5, ¿verdad? Aquí está. Cuando ya vale 2, -2, ya vale 1Z. Perfecto. ¿Qué sucede en el otro lado? Igual. Entonces hay otro punto, 1, 0, 1, y también aquí está el otro. Sin duda ya se dieron cuenta que se trata de una recta. Entonces tenemos una recta. Perfecto. Y la podemos trazar, así como podemos ver esto. Bueno, lo dejemos hasta donde está este punto. Pero ahora dice, ¿pero por qué dice superficie? Entonces quiere decir que algo podemos hacer. Por ejemplo, superficie. Vamos a suponer que ahora tracemos un eje X que esté aquí. Bueno, y que toque bien el punto. 0, 0. Bien.
ya entonces tenemos una tercera dimensión, ¿verdad? Al generar el X. Quiere decir entonces que sobre este eje X yo puedo trazar líneas, esta lo voy como jalando hacia, por ejemplo, trazo otra recta, más o menos del X. Ya moví esto, obviamente ya no pasa por el centro, por ejemplo esta con esta, por ejemplo, y así. Y así genero aquí, por ejemplo, esto y esto. Y observamos que ya empezamos a crear y si nos vamos hacia la parte negativa, también podemos ampliar la figura, y entonces observamos pues que con esto, con un número infinito de rectas, las junto, ahora sí, cada una de ellas, y observamos que empieza a generarse una superficie. Esta, precisamente, esto que tenemos aquí, es G de X, Y, igual a un medio de Y. Es lo que tenemos aquí. Es decir, si queremos, bueno, para darle más o menos una forma que le veamos, como una especie de una cuña. Damos de cuenta que es esto, así, ¿verdad? Entonces se ve que tiene una altura, aquí si le cortamos allí, veríamos esta cara, igual veríamos algo parecido al otro lado. Y entonces, eso es precisamente la superficie de la función que tenemos. Pues vean cómo sí se puede hacer muchas, sin necesidad de recurrir a la computadora, generar gráficas, en este caso superficies de diferentes. Inge, yo tengo una duda. Adelante. Sí, es lo que pasa que yo lo hice en computadora también. Sí. Mi duda es cómo sé en qué valores de X está tomando, porque ingresé una coordenada que recuerdo que es 1,6,2, algo así, Ajá. y sí me arroja que ese punto sí pasa en esa superficie. Sí. Ajá. Entonces, mi duda es, sí. ¿en qué momento Mira, sé los valores de X? ¿Cómo dar valores de X? Sí, esto es precisamente que se generó ya la tercera dimensión al dar una tercera. Por ejemplo, aquí puedes darle, más bien en este caso se está arrastrando esta recta un número infinito de veces. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, puedes decir, bueno, como aquí no está apareciendo una X, no puedes decir, bueno, que sea 2, y eso te va a influir en la forma, sino que aquí es nada más cuántas veces lo quieres sobre el eje X. ¿Sí? Por eso, bueno, ¿sí te dio la forma parecida o igual la computadora o muy diferente? ¿Sí? Sí, es similar, Inge, es similar. Similar, ¿verdad? Sí, es similar. Sí. Sí. Allí nada más, como ella no nos dice, ella no está diciendo lo que yo estoy explicando ahorita. Que ella lo que metió es un número infinito de rectas. Y por eso generó automáticamente esta superficie que estoy señalando aquí. ¿Sí? Pero no nos dice, es que hice un número infinito de líneas paralelas. Eso es lo que no nos dice la computadora. Pero nosotros, así es como trabajamos también de manera manual, porque esto es posible. ¿Verdad? Ok, ingeniero, gracias. Esa sería la explicación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver un ejercicio un poquito distinto. Bueno, tenemos una función. La misma pregunta. Dibujar la superficie de la función en esta función. Bien. Ahora dice que z es igual a un medio
de la raíz de x cuadrada más y cuadrado. Bueno, pues allí pues podemos, va a ser prácticamente ya sin hacer análisis. Por ejemplo, podemos ver y deducir allí. Inge, Sí, adelante. creo que se desenfocó la cámara. Ah, se desenfocó. Vamos a ver. ¿Qué me hizo? Un poquitito, por favor. Vamos a ver. No. ¿Ahí no mejoró? No, Inge. ¿No? Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que quiere este. No, la opción y alta definición. A ver, ahí sí. ¿No hizo nada? No, ¿Sí? ¿Mejoró? ¿No mejoró? no. Ah, está medio. Ahora sí me. Ah, aquí vamos a ver. ¿Mejoró allí? ¿Igual? ¿Sigue? Sí, igual, Inge. ¿Sigue igual? Déjenme ver. Vamos a ver, vamos a pedir un poquito. Voy a ver cómo lo corregimos ahorita. Un segundito, por favor. Ya venía máxima definición, ¿no? A ver, dale una chicadita ahí. Sí. Un segundito, ya estamos. Sí, porque le di la máxima definición y configuración. Y a ver, definición. ¿Dónde debería, no? A ver. Ahí quedó. ¿Ya quedó? Ok, gracias. Y lo hice una vez, pero no me dio. Gracias. Ahora sí, yo también ya lo veo bien. Bueno, continúo entonces para concluir este ejercicio. Entonces dice, pues, de que tenemos x cuadrada más y cuadrada. Lo que se trata es identificar prácticamente sin hacer ningún paso. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Si x igual le doy 0, aquí lo que tengo pues es dividir entre un medio, ¿verdad? X igual a 0, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a suponer que tengo aquí, aquí está X y Y, ¿verdad? Y lo que acabo de decir es lo siguiente. Que cuando estoy en X igual a 0, dice que Y es raíz, o sea, hay un valor Y nada más, ¿verdad? Un valor en X igual a 0, Y es diferente de, es decir, puede ser 0 o diferente de 0, ¿verdad? Si le doy un valor pequeñito o un valor diferente a X, voy a tener un valor también para Y, que y vamos generando entonces aquí puntos, y para otro valor, ahora vamos creciendo a la X, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que X cuadrada más Y cuadrada, pues en este caso puede ser mayor o igual a 0, ¿sí? Si por ejemplo para trazar dijimos que entonces x cuadrada más y cuadrada lo igualamos a 0, ¿verdad? Por lo tanto, al igualar x cuadrada más y cuadrada, quiere decir que x cuadrada más y cuadrada es igual. Por lo tanto, quiere decir que x es igual a y. Entonces, es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, estamos generando. Si agarro puntos positivos, me está generando ya una recta. Me voy a la parte negativa.
Ahora me voy con X, negativo, negativo, etcétera, para volver a encontrar puntos que están alineados, ¿verdad? Perfecto, y ahí va, están alineados. Ya generé esto y con esto. Pero ahora, ¿qué vamos a ver encima? Aquí, ¿esto qué nos genera, jóvenes? Bueno, nos genera precisamente la ecuación de un círculo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Precisamente se trata de una figura que es el cono, ¿verdad? Entonces podemos aquí generar, esta es la superficie a la que nos están solicitando. Eso era lo que teníamos que hacer en este caso. Como dice, dibujar la superficie de la función. ¿Qué quiere decir que la superficie es esto? Entonces aquí ya está esa función, la que todos conocemos. Z es igual a un medio de x cuadrada más y cuadrada. Podemos concluir que se trata de un cono, ¿verdad? Bien, vamos a concluir el día de hoy. Miren, jóvenes, ahorita pues ya debería estar en un curso que también nosotros nos están impartiendo, precisamente de uso de tecnologías. Entonces, por el día de hoy voy a concluir con estos ejercicios y nos vemos la siguiente, creo que es el día miércoles, ¿no? Así es. Sí. Ingeniero, ¿le puedo hacer una última? Sí, adelante, jóvenes. Sí, yo lo hice ese porque quedó como tarea. Yo lo hice, pero en un plano 3D. Ajá. Yo propuse que los valores para, ¿cómo se dice? En el plano ZX con ZY, ahí comencé a hacer mis rectas. Y ya al final yo despejé esa función para que me quedara, creo que es una circunferencia. Lo que Y hicimos al último. sí, y me salió muy similar. Entonces, sí que aquí mi duda es que si se tiene que hacer en 3D o en 2D, o es prácticamente lo mismo. Mira, ahorita ya viste que trabajamos en 2D al principio, pero faltaba la otra parte que al final, en este caso, se tiene que generar 3D porque allí, a menos que estuviera limitado nada más a que X fuera a una sola variable, ¿sí? Es decir, una sola variable dependiente. Pero, por ejemplo, aquí Z está variando en dos variables. Entonces, tendríamos que generar necesariamente un volumen. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Es correcta tu apreciación? Lo que aquí yo traté o se trató de hacer es que hay cosas que parecen a veces un poco complejas y que son muy simples con una correcta interpretación, ¿verdad? Obviamente, sin violar ninguna de las reglas del álgebra, etcétera, porque no puede cambiar. Lo que es un cono, no puede tener otra forma, ¿verdad? Entonces sí, sirve para probar lo que efectivamente hicimos en este momento, ¿verdad? Está muy bien lo que te sirve de referencia. Uno con una forma que te lleva exactamente al mismo resultado, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Inge, lo de la tarea solo es de lo que explicó la clase pasada, ¿verdad? La tarea. Sí, miren, todavía ahorita lo que yo estoy haciendo es complementar para que parte de, digamos, esa tarea que ya está, ya la puedan trabajar. Okay. Aún falta porque yo voy a subir todavía un complemento de lo que ustedes ya tienen, ¿verdad? Por eso ahorita yo estoy tratando de cubrir los contenidos para que todas las tareas que yo suba las puedan contestar. Las que ya tienen, pues ya las que ya están subidas ya las pueden ir contestando. Lo que me hace falta, espero hoy, ya ponerles las fechas, de manera que ustedes puedan ya subirlas, porque ahorita sin duda la plataforma no les acepta, porque todavía no he movido las fechas, ¿verdad? ¿Ok? Espero que en la tarde ya lo haya yo cambiado y entonces ya puedan subir sus tareas.
Váyanlo ya trabajando, ¿sí? Inge, tengo una pregunta. Sí, adelante, ¿sí? ¿La asignación va a quedar para el día de hoy o va a ser para mañana? La asignación de las fechas, no voy a mover un poco más, sí, porque si no apenas, a lo mejor alguien no lo tiene todavía al 100 o le falta. Entonces voy a decir un tiempo razonable, que ni se vaya demasiado lejos, ni tampoco ya que hoy mismo se los pida. Claro, si ya queda abierto de que desde hoy alguien ya lo tiene y dice, yo ya quiero de una vez subir, adelante. Perfecto. ¿Sí? Tengo una pregunta también en el ejercicio 5 nos pide que grafiquemos. Ajá. O que hagamos la gráfica. Sí. ¿Solamente tomamos la captura de cómo nos queda la gráfica o tenemos Sí. que hacer un análisis? Hagan un pequeño análisis siempre, así como estos que acabo de hacer ahorita. Bien. ¿Sí? Siempre Sí, justifiquen. porque lo metía en GeoGebra para hacer la gráfica, para ver cómo me quedaba. Sí, y me quedé con la duda de que si solamente hacía la gráfica o tenía yo que hacerle algún análisis extra. No, hazle un pequeño análisis. Desde luego que eso, hay muchos problemas que nunca lo vas a poder dibujar en más que en un programador de gráficas, ¿verdad? Pero sí pongan siempre cuál es la función, más o menos qué se hizo, ¿no? De una manera, pues así, algo parecido a lo que acabamos de hacer, que lo justifiquen, para que no sea así, que nada más metió y el dato y ya, pero no interpretó. Perfecto. Y denle una interpretación, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, con esto nos retiramos entonces el día de hoy, jóvenes. La próxima ya estaremos nuevamente, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Y Excelente tarde, ingeniero. Excelente tarde igualmente a todos.